Jimena Lemes es profesora de matemática, egresada del Instituto de Profesores Artigas, IPA. Posee una maestría en Historia, Filosofía y Educación de la Matemática en la Universidad Federal del ABC en Brasil y un doctorado en Didáctica de las Matemáticas por la Universidad de Lille en Francia. Después de su doctorado, obtuvo un puesto de docente de matemática en la Universidad de Lille y es investigadora asociada del Laboratorio de Matemática de Lons de la Universidad de Artois. Es miembro activo del Grupo de Enseñanza de la Matemática y Textos Antiguos del Instituto de Investigación de Enseñanza Matemática, IREM. En Uruguay es docente del curso Historia de la Matemática, Abordajes para la Enseñanza Superior, que se dicta en el marco del Diploma en Matemática ANEP UDELAR. Su principal interés es la integración de la historia de la matemática en los cursos de matemática. En particular está interesada en la historia de la matemática en la formación de profesores de matemática, la historia de la educación matemática en la formación de profesores de matemática y el conocimiento matemático para la enseñanza vinculado a la integración de una perspectiva histórica. Jimena, bienvenida al canal de Matemática Más Educación y particularmente al ciclo de entrevistas Profesores de Matemática Uruguayos por el Mundo. ¿Cómo Muchas estás? gracias, Gustavo. Bien, muy bien, la verdad, contenta de poder participar en esta emisión y bueno, a ver qué podemos aportar. Muchas gracias. Egresaste del profesorado de matemática en 2007 y en 2013 comenzaste la maestría en Brasil. Cuando eras estudiante del IPA, ¿ya visorabas la posibilidad de hacer una maestría en educación matemática? ¿Cómo surgió la idea y por qué en Brasil? No, por supuesto que no, porque, a ver, las clases que había tenido en el IPA, más allá de que me sentía sólida matemáticamente hablando y con una buena capacidad de análisis, de reflexión, etcétera. Y bueno, y la práctica docente que siempre me pareció como algo muy potente a nivel de nuestra formación, en realidad no tenía ni idea que podía existir algo que fuese un máster o una maestría, una especialización o lo que sea. No sé si en algún momento comenté sobre la semblanza, creo que también lo comenté, que hice una primera especialización, que en realidad yo le digo generación cero, que fue esta previa que se hizo al diploma, y fue como una experimentación que se hizo desde la ANEP, y entonces ahí empecé, dije, pero hay cosas para hacer en realidad. Y hay un encuentro que me pareció como una cosa muy, a ver, como de destino, digamos, de alguna manera, que fue que cuando egresé del IPA, el mismo día que egresé, me crucé en el pasillo con Mónica Olave, y bueno, toda esta gente que se ha formado en el exterior y que tiene como bueno, conocimientos sólidos en didáctica, la miré muy asustada y le dije, bueno, Mónica, terminé, pero yo nunca tuve didáctica en realidad. ¿Dónde estudio didáctica? Y entonces ella se empezó a reír y me dijo, ¿cómo no tuviste? Le digo, bueno, tuve cursos, pero no me siento preparada para poder hablar de qué es la didáctica o qué es, cómo doy una clase, cómo me preparo, cómo la planifico. O sea, porque había tenido algunos cursos, pero los cursos no sé, digamos que no estaban organizados de la manera en la que uno podría plantearse una planificación de una clase, por ejemplo. Digamos que, bueno, no voy a nombrar, pero hubo en esa generación
capaz que no tanta organización a nivel de planificación de cursos y todo eso. Entonces me sentía totalmente desmunida, si se puede decir, o demunida, no me acuerdo ahora cómo se dice. Y ella, bueno, se rió mucho, me dijo, bueno, mira que puedes seguir estudiando, hay cosas, y yo me quedé como, ¿cómo que puedo seguir? Y entonces ahí me dijo, están en ese proyecto de hacer maestrías en el exterior y después que si hay una especialización. Bueno, yo me quedé como colgada. Y bueno, y también esa cuestión de que uno termina el IPA y está cansado y dice, bueno, me voy a tomar un año sabático. Ese año sabático nunca existió, porque me quedé recolgada pensando, bueno, pero ¿qué puedo hacer después? A mí me gusta mucho la historia y nunca, hasta ese año, no existía en realidad la posibilidad de hacer historia de la matemática en los cursos. Había aparecido un curso que daba Mario Dalcin, que creo que era, si queríamos anotarnos podíamos ir de oyentes, pero me anoté, pero después no pude ir. Bueno, me quedé como recolgada con esa cuestión de la historia y empecé como a estudiar, digamos, autodidácticamente. Y lo que me pasó fue eso, fue la especialización que me abrió un montón la cabeza para hacer otras cosas. Y ahí dije, bueno, esto en algún momento va a tener que llevarme a algún lugar. Y empezaron a aparecer, bueno, por lo menos yo empecé a tener contacto con el CUREM, con el Congreso Uruguayo de Educación Matemática, en donde presenté un trabajo en el 2012 con mis estudiantes de quinto científico, que era sobre la conjetura de Goldbach, y había una carta, y entonces la había encontrado en internet, y no sé qué. Y mis estudiantes, yo había pensado un repartido de ejercicios en donde estaba la conjetura, pero sin probarla, por supuesto, porque es una conjetura. Y entonces, claro, ellos pensaban que se podía demostrar con inducción completa, porque yo la había metido en el marco de inducción completa. Y por supuesto, cuando les dije, los dejé ahí un rato pensando y después les dije, bueno, chiquilines, ¿saben qué? En realidad es una conjetura, no está probada. Y ellos intentaron hacer pruebas y cosas. Y ahí quedaron re enojados, en realidad. ¿Cómo nos pone un ejercicio que no se puede hacer, que no sé qué? Entonces me quedé colgando, ¿no? Colgada con la idea de poder presentar eso como un trabajo para el congreso. Y lo presenté, lo presentamos con mis estudiantes, ellos fueron unos divinos los gurises, ahora ya terminaron algunos ingeniería y todo. Así que, bueno, estamos hablando del año 2012. Y en esa presentación había brasileros y me vinieron a preguntar dónde había hecho el máster de historia. ¿Y por qué? Y digo, ¿qué máster? No hay ningún máster acá, esto es trabajo de terreno nomás. No, pero qué copado, porque lo que hiciste nos encanta, ¿por qué no postulás a nuestra universidad? Y entonces dije, ¿qué universidad? Hay becas y no sé cuánto, creo que fue la primera universidad inaugurada por el gobierno de Lula. Entonces tenían financiamiento, estaban ahí motivados para traer gente y no sé qué. Entonces dije, bueno, yo qué sé, por postular, postulo a ver qué pasa. Y me gané la beca, porque igual de todas maneras yo no iba a poder pagarla nunca, no tengo dinero como para pagar una cosa de esa. Dije, ¿qué hago ahora? Bueno, me voy para Brasil. Me fui para Brasil, hice este máster y ahí descubrí lo que era el universo un poco de la investigación. Y en realidad esa curiosidad innata que uno tiene que puede volcar con la posibilidad que brinda una beca es una cosa que le recomendaría a todo el mundo que tenga intenciones de profundizar en algún aspecto, ¿no? Porque me parece que es como algo que no se puede como hacer de otra manera. O sea que, bueno, ahí reivindico lo que es el valor de una beca, ¿no? Ujú. Por supuesto. En 2015 terminaste la maestría y al año siguiente ya, en 2016, no solo que comenzaste el doctorado en didáctica de las matemáticas, sino que además lo realizaste en Francia. Mm. ¿Que no te asustan los desafíos? Un nuevo país, un nuevo idioma, un nuevo posgrado. ¿Nunca te desalentó el tema del idioma para realizar la maestría o el doctorado? ¿Cómo te enfrentaste a esa dificultad?
Súper interesante lo que me preguntás, porque en realidad eso creo que remonta un poco más atrás. Yo tengo mi familia que mis padres tuvieron que exiliarse, son uruguayos, ¿no? Pero tuvieron que exiliarse en época de la dictadura a Argentina. Y de ahí empezó una debacle de vamos de Argentina para Uruguay, a Argentina, Uruguay, Argentina. Entonces esta cuestión de desarraigo me parece que yo ya no la tengo en los genes. O sea, igual era siempre en español, ¿eh? No supe otro idioma. Pero en mi casa, siendo igual una casa muy precaria económicamente, porque no teníamos dinero para nada, y ellos, bueno, en el contexto de una dictadura militar tampoco pudieron estudiar ni nada, em, tenían intenciones de cultura, culturales. Entonces en mi casa siempre decíamos, no hay para comer, pero hay libros. No había tele, por ejemplo. A mi papá no le gustaba la televisión y estaba prohibido tener una televisión en mi casa. Entonces, claro, desde chica, digamos, lo que había eran libros. Ellos a veces, en algunas circunstancias, según los estudios que habían tenido en el secundario, fíjate vos, en el secundario uruguayo, hablaban un poco de francés. Y entonces eso va quedando, ¿no? Me parece a mí en el contexto de cuando uno está en una familia que va como absorbiendo idiomas, intereses, curiosidades, cultura. Bueno, mucha música también brasilera, o sea que yo no tenía ningún tipo de idiomas, ni conocía ningún idioma, pero no me daba miedo, o sea, y siempre con esa inconsciencia de decir, bueno, yo qué sé, yo voy, lo peor que me puede pasar que me echen. Total, o sea, ya estoy ahí, bueno. Entonces lo mismo, cuando fui a Brasil no sabía portugués, pero lo aprendí, había cursos de apoyo para los extranjeros, sin problema, mi memoria de máster la escribí en portugués porque era obligatorio, o sea que después me la corrigió una amiga de allá, y súper bien. Y el asunto es que en esta universidad en la que hice el máster, como era tan nueva en realidad, no existía el programa doctorado, porque en general uno puede, bueno, enganchar el máster con el doctorado, a veces con el mismo director de tesis o con otro que más o menos trabaja en el mismo tema. Entonces me quedé ahí 6 meses esperando porque me habían dicho que iba a abrir, que no sé qué, que no sé cuánto. Y dije, ta, no puedo más. Me vuelvo a Uruguay, me volví a Uruguay y en el mismo momento postulé a una beca porque ya estaba con, digamos, ya me había picado la cuestión de la investigación, o sea que no me iba a quedar ahí esperando a que saliera otra cosa. Dije, ta, ahora es el momento de hacer este tipo de cosas, ¿no? Me surgió la posibilidad de presentarme para una beca, ¿cómo es que se llama? De las becas de la ONU. ¿De la ONU, estoy diciendo bien? Sí, que en realidad está abierta a todo el mundo eso, todos. Lo que pasa es que no tenemos esos canales capaz de comunicación tan claros, ¿no? Por lo menos en el IPA, en ese momento, no, yo no tenía esos conocimientos. Y cuando llegué a Brasil empecé a descubrir todas esas cosas porque me decían, ah, ¿por qué no postulás acá? Y yo tipo, toda esta información, ¿dónde, no? Y bueno, y obviamente una vez que uno tiene internet y todo, que entramos como en la época, digamos, digital, también es aventajosa, porque bueno, uno tiene curiosidad, vas buscando y vas encontrando. Entonces postulé a una beca en Brasil, para hacer un doctorado en Salvador, de Bahía, que el profesor me encantaba, tenía un súper grupo de trabajo y todo. Y al mismo tiempo en una beca de Campus France, que, bueno, era la primera vez que se hacía el llamado en Uruguay, Campus France, y que estaba la posibilidad esta de hacer un doctorado en Francia. Yo dije, bueno, yo qué sé, yo me fijo a ver qué onda. Me gané la beca de Brasil y me gané la beca de Francia porque, bueno, encontré gente, Armando Trevich me ayudó en esa búsqueda de gente con quien hacer contactos acá en Francia. Y bueno, al final dije, ya sé portugués, me voy a Francia y voy a descubrir a ver qué pasa con Francia y con este equipo de trabajo, que en realidad lo interesante del equipo de trabajo en Francia es que trabajaban esa interacción didáctica e historia. Y en realidad en Brasil lo que me proponían era solo desde un punto de vista didáctico. Y yo, como ya estaba con ese interés de mezclar las dos cosas, dije, ta, me parece que esto es un poco más pesado, más, bueno, era gente muy reconocida, dije, bueno, vamos a probar a ver qué tal. Y el tema del idioma fue heavy. En Francia fue un poco más difícil
porque, claro, yo no venía con ningún idioma, ¿no? Sabía portugués y ya está, inglés muy poquito, y me hablaban y me decían cosas, y yo decía, ay, ¿qué me están preguntando? Y entonces hice como un intensivo que me pagué aparte de la universidad, que me daban un cursito, pero era una cosa bastante básica, y metí como 3 meses intensos, pero tremendos, hasta que empezó como aquello a hacer efecto, ¿no? Y bueno, y salió también ese doctorado que estuvo buenísimo, la verdad, esa experiencia. Y no, la verdad que creo que esa cuestión de miedo, ¿no? Porque capaz que una mezcla de inconsciencia con una mezcla de, bueno, si hasta ahora me ha ido bien, no veo por qué me vaya a ir mal con los idiomas, por lo menos. Creo que no me equivoco si digo que para muchos colegas tu nombre está asociado a la historia de la matemática. Y no es casualidad, basta mirar los títulos de tus trabajos de tesis. El título de tu maestría es La historia de la matemática como recurso pedagógico, un análisis hermenéutico en la formación inicial de profesores de matemática. Y el de tu tesis de doctorado es La historia de las matemáticas en la formación docente, elementos para la construcción de la competencia histórica. Te quisiera proponer que hagas un ejercicio, pero no de matemática. A ver si estás dispuesta. Quisiera que hagas el esfuerzo de recordar y describir cómo fue evolucionando tu visión sobre la historia de la matemática desde una visión ingenua hasta tu visión actual. Qué bueno, qué buen ejercicio. No, pero me parece que no es Eh, fácil. no, no, no es fácil, no. Además uno puede hablar horas porque es tan apasionante el tema. La visión ingenua, bueno, esa visión de que de repente a uno le hacen una pequeña nota al pie de página cuando uno está haciendo un curso de matemática y uno escucha, ay, mirá, la ecuación esta diferencial sale de, de Fourier y a uno le explican cuestiones de Fourier y la ecuación del calor y yo qué sé qué. Y si, pero ¿y qué tendrá que ver? O sea, todos los cursos de análisis que yo hice eran una cosa súper formatada, ¿no? Un poco el, la cuestión está organizada del teorema, después el lema y después el ejemplo. Y esta otra historia, ¿no? Que viene antes de todo eso, me parecía como algo medio eh, curioso, interesante y al mismo tiempo que le daba sentido a lo que me estaban explicando. Y ya me había quedado como picando, me acuerdo clarito porque fue una clase de Jorge Brisset que me encantó y me quedé, pa, ¿cómo es? ¿Y esto de qué está hablando este hombre, no? Y nada, después cuando uno va a su clase y empieza con las prácticas y las didácticas, la práctica docente, sí, también, porque los estudiantes, en realidad, los alumnos de ciclo básico, de bachillerato, se quedan muy enganchados cuando uno les hace una historia. Ahora, yo no sé si en ese momento para mí era, les hago simplemente una historia para que me presten atención, porque bueno, es matemática, el cupo, ¿no? Toda esta cuestión de lo que implica dar clases de matemática. O de verdad se quedaban como enganchados porque tenía sentido el discurso que estaba diciendo, además de que daba una ecuación, por ejemplo. Y entonces empezó como ese interés y esa curiosidad de poder mezclar las dos cosas. Bueno, ven que en realidad hago una historia antes o hago una historia después, esto tiene una aplicación, esto se puede hacer de esta manera u otra. Y ahí es como una visión súper ingenua, ¿no? De lo que es la historia en realidad, porque bueno, uno hace un cuentito, hace una historia y ellos quedan como enganchados y ya está. Y después, en realidad, a medida que uno va estudiando un poco más profundamente la historia, eh, ¿cómo decir? A ver, te das cuenta que hay otras cosas que vienen pegadas con esto, ¿no? Sobre todo esta cuestión de que nosotros en matemática separamos muchísimo lo cultural de lo que es nuestra disciplina. Por lo menos ese es el discurso que aprendemos. Bueno, esta cuestión axiomática súper formal y nos aleja un poco de esa construcción histórica que tiene que haber sucedido en algún momento y
y alejado, está muy alejado de lo que es la realidad, digamos. Al ir profundizando esta visión de cómo trabajar con historia dentro de la clase, bueno, también surge el por qué esto no se da en nuestra propia formación, porque en el momento en el que uno empieza a trabajar eso en la clase con los estudiantes de secundaria, se pregunta, pero ¿y por qué no me contaron alguna historia de estas? Cuando yo me estaba formando, ¿no? Como visión, ¿qué modelo de formador me está dando el curso de matemáticas a mí? O capaz que en las didácticas, quizás ahora se hace y estaría buenísimo en realidad, pero me quedan dudas. Este, y, y bueno, y en el tema del máster hice eso, profundicé un poco cómo pasaba esto en Brasil, qué se hacía, era muy similar en realidad a lo que se hacía en Uruguay, o sea que eso me ayudó un poco a entender que la visión podía profundizarse un poco más con respecto a, bueno, no es una simple anécdota, pero hay algo más y no sabía qué era en realidad. Y no me daba el tiempo, porque la verdad que entre las materias y que tenés que hacer unas publicaciones y que tenés que hacer congresos y que tenés que hacer no sé qué, ta, no te da para profundizar demasiado. Y entonces en la tesis profundicé mucho más y además vine como a la cuna de, digamos, grandes matemáticos que ya tenían en los orígenes de lo que son la formación de maestros o la formación de profesores, eh, ya se discutía lo que era la historia, ¿no? Entonces estuvo buenísimo también porque me encontré con gente y pude hacer entrevistas a gente como Evelyn Barbin, que es una referencia en lo que tiene que ver la formación de profesores de secundaria acá en Francia, que ahora ya está jubilada, y es una de las fundadoras de los IREM, que son los institutos de recherche de enseignement mathématique, y una apasionada de la epistemología y la historia de la matemática en la formación de profesores. Entonces, por ejemplo, ella es la que trabajó con esta noción del dépaysement épistémologique, que es esta desorientación que uno experimenta cuando como que le hace el clic, ¿no? Ah, esta parte de esta ecuación viene de tal lado. Ah, qué interesante. Uno queda como desorientado, dice ella. Y entonces, bueno, digamos que el ejercicio de un docente que trabaja desde esta perspectiva, y por eso lo de la perspectiva histórica, es cómo hago una clase para tratar de lograr esta experiencia de desorientación epistemológica en mis estudiantes. Entonces, bueno, con esta cuestión del curso de ANEP UDELAR, donde yo doy el curso de historia, trato de jugar un poco con ese de Paysamon Epistemologique. Hago ahí unas cuestiones con algunos artículos o con algunas películas o con algunas nociones en las que aparentemente funciona porque los estudiantes se quedan muy contentos con esa visión de que la historia no es solamente hacer un cuentito, sino que de verdad puede hacer transformar la visión de lo que es la matemática en sí misma, ¿no? Que es una construcción cultural un poco más amplia que la axiomática que nos muestra. En tu CBUI, es decir, en el currículum vitae que aparece en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANI, escribiste en torno a una investigación que realizaste, cito textual: nuestra problemática es analizar la influencia de la historia de la matemática en este sistema de concepciones, creencias y actitudes de los futuros profesores, una vez que este sistema guía las decisiones que definen su desempeño profesional, impregnan los conocimientos a enseñar e influyen en el aprendizaje del alumno. Termina la cita. Esta cita la realicé para intentar transmitir, aunque quizás en forma un poco infructuosa, la complejidad que tiene la investigación-enseñanza de la matemática y en particular para señalar que la incorporación de la historia de la matemática en el aula no puede pensarse desde una mirada ingenua, creo yo. Me parece que en ocasiones se piensa que incorporar la historia a la clase de matemática es simplemente, como mencionabas vos antes, contarle a los estudiantes algunos datos históricos o algunas anécdotas de matemáticos vinculadas a los contenidos a trabajar.
quisiera realizarte algunas preguntas en este sentido. Cuando hablamos de introducir la historia de la matemática a la clase, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de contarle a los estudiantes un conjunto de anécdotas sobre datos o personajes históricos? Bien, no, justamente no. Justamente no es el hecho solamente de presentar una anécdota, aunque eso no está mal tampoco, ¿eh? Eso sería como un complemento, si querés, o a veces. Lo que pasa es que, claro, es complejo. A ver, hay diferentes niveles. Eh, Hay un nivel que es el formador de docentes. Ese formador de docentes, por supuesto, si estamos hablando de alguien que da clases de matemática en formación docente, una materia específica, digamos, qué sé yo, análisis, por poner algo, ese formador que va a dar clases de análisis está formando docentes. Entonces, por supuesto que va a dar un porcentaje importante de su clase de contenidos disciplinares, va a hablar de análisis, ok. Al mismo tiempo tiene, bueno, tiene sus propias concepciones, que sabemos que sus concepciones, a ver, qué sé yo, capaz que está parado y pegado contra el pizarrón y escribe y nunca les pregunta a sus alumnos si entendieron o si no entendieron. Eso es una forma, es un modelo de docente, si lo podemos decir de alguna manera. Hay otro que capaz que en lugar de hacer eso, nada, camina un poco, les pregunta a ustedes qué le parece, cómo formalizamos, etc. Trata de hacer un poco más integrador la cuestión esta de la axiomatización y etcétera. Y tal vez podría agregar a ese discurso una discusión que también tenga o que integre a los estudiantes de secundaria, porque después de todo, ese público que tiene enfrente van a ser, bueno, son futuros profesores. Entonces, es compleja la tarea del formador. Al mismo tiempo sabemos que no cualquiera puede ser un formador de docentes, o sea que tiene que tener ciertas competencias y esas competencias, bueno, nada, tiene que formarse y sí, y no va a ser quizás una persona que sepa únicamente contenidos disciplinares. ¿Por qué? Porque saber únicamente matemática no va a permitirle tal vez transmitir o compartir una postura de docente para secundaria, por ejemplo. No sé si soy clara. Al mismo tiempo, ¿cómo se puede integrar la historia en una clase de formación docente? Porque ahí estoy en el nivel más, digamos, más alto de lo que podría llegar a ser la pregunta. Digamos que uno de los objetivos es esta desorientación epistemológica. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que yo puedo hacer una anécdota, también puedo ayudar a reflexionar a esos futuros docentes con respecto a la naturaleza de la matemática. ¿Qué nos pasa cuando nosotros estamos, por lo menos esa fue mi experiencia como estudiante de formación docente? Me daban la axiomática, yo me la aprendía, venía, la repetía y salvaba los exámenes. Ok, pero en ningún momento nadie me dijo, mirá que existe investigación matemática actual que se está haciendo ahora. Eso nunca me lo dijeron. Me lo fui aprendiendo a medida que iba entrando en el ambiente, digamos, pero nunca nadie me dijo, mira que hay una facultad de matemática donde se puede hacer investigación exclusiva de matemática y etcétera. Entonces, esta cuestión de que la matemática se va construyendo y es dinámica y no es algo estático que viene de la época de Euclides y que nos depositan ahí para que aprendamos, creo que ahora está un poco más dinamizada esa visión, pero me parece que igual continúa a no serlo en todos los ámbitos. Me pasó acá también en Francia, di un taller que era sobre historia para maestros, que era como que no entendían tampoco esta cuestión de las dinámicas que se daban a nivel de comunidad matemática. Y ayuda para ese tipo de preguntas la historia porque nos permite visualizar esa construcción que se va dando durante toda la historia, digamos. No es algo que pasó hace 2000 años y ahí se quedó, sino que esto va evolucionando. ¿Cómo van evolucionando las diferentes definiciones? Este, cómo, qué
qué otros vínculos hay a nivel cultural, político, económico y que a veces no responden únicamente a una visión interna de la ciencia, si lo puedo decir de esa manera. Hay cuestiones que son extra, la ciencia y la disciplina, que hacen que, bueno, sí, los intereses económicos, políticos, hacen que la dinámica de una disciplina pueda ir avanzando más rápidamente o no. Bueno, eso con respecto a los formadores, ¿no? De docentes, pero lo mismo se puede hacer en diferentes niveles, a nivel secundario, de la misma manera. Un profesor de enseñanza secundaria, de educación secundaria, puede trabajar con esta cuestión como lo que yo planteé para estos alumnos de bachillerato, que luego presentamos en el Congreso, porque al final terminé dándoles un libro para leer que tenía que ver con la conjetura de Goldbach, que es el tío Petros y la conjetura de Goldbach, me imagino que lo conocerán, y Ujú. si no es un momento simpático para leerlo. Y que terminaron leyéndose el libro, les encantó, o sea que también tocamos, si quieren, cuestiones de literatura, se puede abrir a otros aspectos en realidad cuando uno trabaja con la historia. Habíamos hecho el análisis un poco histórico, jugando a ser historiadores de la matemática de una fuente histórica, y era una carta, era una correspondencia epistolar entre Goldbach y Euler. Y entonces analizamos, pero es verdad, es que la carta está bien, es que no. Entonces en esa carta también había cuestiones que correspondían a la época. Entonces, claro, todo lo que tiene que ver con la dinámica de una disciplina se discutió lo que tenía que ver con la correspondencia entre matemáticos, entre comunidades diferentes, de países distintos, cómo se hacía para comunicarse, se respetaban, porque en realidad creo que sí, fue Goldbach quien propuso la conjetura, y Euler nunca le robó sus cuestiones, al contrario, lo ayudaba a desarrollar y a no equivocarse, y miraba si tenía errores, y cada uno respetaba lo que el otro hacía. Entonces, todas esas cuestiones de, bueno, la matemática la hago solo, aislado, también se ve que no es cierto en realidad. Entonces se tocan un montón de puntos que ayudan a que también el estudiante entienda que se equivocó, y bueno, y es normal, nos equivocamos todos haciendo ejercicios. Y esta gente que tiene tanta reputación, bueno, cuando uno le presenta a un estudiante de formación docente los errores abismales que cometía Cauchy haciendo sus teoremas, es una cosa ¿cómo que Cauchy se equivocó? ¿Cómo que definió de esta manera la convergencia uniforme? No, no es posible. Bueno, sí es posible, porque estaba tratando de desarrollar una parte de la teoría que no estaba hecha, no tenía ni con quién conversar el hombre. Porque lógicamente era él el que estaba tratando de desarrollarlo, y era un poco como, no voy a decir egoísta, pero bueno, él quería hacerlo él para que los demás no le robaran la idea, lógico, ¿no? Entonces vos publicás un artículo y te equivocaste, bueno, está, y después lo corregís y ya está, y seguís adelante, y es lo que hace avanzar también la ciencia, los errores, ¿no? Entonces me parece que todos esos puntos se pueden tocar en formación docente, está buenísimo. Y en educación secundaria rompe el mito de que en matemática tiene que ser todo, que los matemáticos son perfectos en realidad. Ese es el mito, me parece que se rompe. Y que está bueno porque ellos de verdad, uno se da cuenta que están sorprendidos. Uno se da cuenta con eso, porque te ponen unas caras y ya está. Está bueno porque uno lo visualiza eso. Entonces motiva también y se quedan curiosos, y se ponen a buscar cosas, después vienen, ay, encontré esto, yo qué sé, a veces salen con cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, ahí también está esa vigilancia histórica de la que yo hablo en mi tesis, diciendo, bueno, ahí es el rol del docente, ¿no? Decir, bueno, a ver, capaz que yo no leí esto que tú me traes y compartís conmigo, está buenísimo que hayas buscado, que continúes con esa curiosidad, vamos a analizarlo. Ahí está la vigilancia, digamos, didáctica, de la que se habla siempre en didáctica, y bueno, que yo utilizo un poco esta cuestión de la vigilancia histórica para estar atentos a tratar de hacer ese rol de controlar un poco lo que también los estudiantes traen para compartir. La cuestión es enseñar matemáticas. Eso lo sabemos, somos todos conscientes de eso. Sí,
para enseñar matemática tenemos un recurso maravilloso y funciona, y los estudiantes aprenden y muestran bueno, su disponibilidad, ya está, nos quedamos con ese recurso. A veces puede ser que el recurso sea un juego, a veces puede ser que sea una historia sin mayor necesidad de que tenga consecuencias, a veces puede ser una clase desde una perspectiva histórica, con un objetivo concreto que sea, entendamos que la matemática es dinámica. Y entonces ahí tu objetivo va a ser, bueno, hoy mi clase me la propongo para que todos les quede claro que existe y existió siempre correspondencia entre matemáticos y quiero que ellos sepan que la matemática no se hace en solitario. Entonces tu objetivo va a ser ese. Y me imagino que si lo planificas bien, lo vas a lograr, porque funciona, porque está bueno, porque ellos se copan, porque lo entienden y porque les queda claro. Porque usas materiales y planificas la clase de una manera para que eso se consiga. Entonces, me parece que no es que tampoco hay que pensar todas las clases, porque en un momento yo dije, ay, tengo que preparar un curso completo, y es imposible. Primero porque es infinita la historia, cada uno tiene una visión diferente de lo que es, y te vas a leer libros, es una cosa que es inabarcable. ¿Y cuántos siglos ha llevado la construcción de lo que es el programa de análisis? No podés ir a este siglo, hacer el contexto histórico, explicar ese día lo que le pasó a fulano de tal. No, no da. Entonces, bueno, vas priorizando. Pero en realidad me parece que, así como a mí me quedó marcada la clase en la que me hablaron de Fourier, a algún estudiante le queda marcada una clase. No se va a acordar de todas las clases con las que trabajaste historia si armás un curso de matemáticas desde un punto de vista histórico. Pero si haces una clase, le queda marcada y va a quedar con esa curiosidad, con esa cuestión, bueno, de ver a ver qué es lo que pasa, sobre todo si es un futuro profesor de matemática. Por lo menos tuvo un ejemplo diferente de lo que es una clase. Y me parece que ya si uno logra eso, ya ganó un montón. Porque fíjate, a mí esa clase me ayudó a que después haga un máster, que haga un doctorado, o sea, ya me ayudó. No fue lo único, por supuesto, pero me quedó tan marcada esa clase que en realidad sí, la valorizo y agradezco al profe que me tiró esa pista y que bueno, y justo yo estaba atenta y justo la anoté en el cuaderno, después me fui a mi casa y seguí pensando, porque tiene que pasar un montón de cosas para que uno quede como con la idea ahí, ¿no? Entonces, me parece que no podemos ser tampoco tan ambiciosos, visto las condiciones en las que trabajamos, además, sin entrar en esa cuestión, ¿no? Que uno tiene un montón de horas, que tiene otras obligaciones, otros compromisos y yo qué sé qué, pero es lo que a veces les digo a los chiquilines cuando hacen el curso este que yo propongo en el diploma. Si ustedes planifican una clase, una sola, todo el año. No es tan como apabullante imaginarse una clase, planificar una clase. Este año planifican. Si el año que viene repiten el mismo curso y les gustó y funcionó y vieron que tenían objetivos alcanzados, qué sé yo, bueno, ¿por qué no? Capaz que los motiva para hacer una segunda, pero no se hagan la idea de hacer todo un programa con esto porque es una locura y no tiene sentido tampoco. Nosotros vamos a dar clase de matemáticas. También sos investigadora asociada al Laboratorio de Matemática de Lons de la Universidad de Artois. ¿Tu participación es permanente o participás en forma esporádica? No, no, ahí estoy asociada, trabajo siempre ahí. Sí, sí, sí. ¿Tenés proyectos de investigación en lo que estás participando activamente en forma continua? Actualmente no tengo ningún proyecto de Ujú, investigación subvencionado por el laboratorio, si querés. ujú. Estoy en estas tratativas de justo presentar un proyecto. A medida que ha pasado un poco el tiempo y que estoy un poco más lejos de Uruguay, me ha como surgido un interés muy fuerte por desarrollar, por investigar un poco y conocer un poco más la formación de profesores de matemática en el Uruguay a nivel histórico, ¿no? Estamos hablando de los años 50. Y la idea es poder hacer un proyecto combinándolo con esta cuestión Universidad de Artois, UDELAR, para poder hacer como un intercambio, digamos,
con algún investigador en Uruguay y que se pueda hacer un vínculo entre los dos países, específicamente en lo que es la historia de la educación uruguaya para la formación docente de matemáticas. O sea que lo que me está interesando ahí es ver cuáles son los orígenes de nuestra formación, nosotros como profesores de matemáticas, en el IPA específicamente, ¿no? Porque, bueno, antes existía esta sección de agregaturas y todo eso. Y en realidad existen trabajos hechos similares para la Facultad de Ingeniería. Existe toda una cuestión histórica hecha a nivel, entonces, de Facultad de Ingeniería, el Instituto de Matemática y Estadística Rafael Laguardia. Hay unos libros que están, la verdad, buenísimos y disponibles en digital, accesibles y todo. Y claro, están subvencionados. En realidad, esta gente ha hecho proyectos y son historiadores. Yo no soy historiadora, pero el hecho de poder trabajar tal vez en los dos, bueno, vamos a ver qué sucede con ese proyecto. Bueno, Jimena, y una última pregunta. Si tuvieras que hacerle alguna sugerencia a un profesor de matemática o a un estudiante del profesorado de matemática que está pensando en realizar en su futuro un posgrado en enseñanza de la matemática en el exterior, ¿qué le recomendarías? Capaz que no sea tan inconsciente con los idiomas y que aprenda un poquito antes No, no, capaz que de hacer sí, el sea paso. inconsciente, porque si te ha resultado tan bien, capaz que es Sí, pero necesario. bueno, uno sufre un poco, digamos, pero digamos, si no tiene problema en sufrir un poco, está bárbaro, pero si no, capaz que un poquito hay que saber un poquito el idioma. A ver, ¿qué le puedo recomendar? Sobre todo que creo que es una cuestión muy de curiosidad personal, ¿eh? Y que eso es lo que no se puede perder, me parece. ¿Qué es lo que te lleva adelante para hacer eso? No es solo una cuestión de decir, ay, tengo un doctorado en Francia, no sé qué. No me importa mucho en realidad eso. En realidad es la cuestión de poder decir, es que voy a saciar esa sed de conocer lo que de verdad me está haciendo un problema, cuestionándome dónde voy a poder responder o por lo menos aproximarme a la respuesta de lo que estoy buscando. ¿Qué es lo que me mueve? Porque me parece que eso es como fundamental, capaz que es la recomendación, que no se pierda de vista esa motivación inicial, ¿no? A mí lo que me motiva bueno, es eso, es estar en permanente búsqueda de lo que me interesa y a ver, qué es lo que ahora me está moviendo más. Esto, por ejemplo, no, esto de decir, trabajo desde una perspectiva histórica para, para despertar esa curiosidad en mis estudiantes, no lo tengo ni saldado, o sea, estoy empezando con estas cosas. Entonces me parece que es algo que uno va perfeccionando con el tiempo, sí, y tengo algunas pseudo fórmulas, si querés, que me han funcionado y las sigo usando. Pero sigo con curiosidad y ahora esta cuestión de la historia de la formación docente en matemática específicamente me tiene como loca, o sea, estoy como buscando muchísimo material, contactos, archivos y he encontrado cosas que están súper interesantes y que me parece que va a ser un trabajo súper positivo para mi curiosidad personal ya y al mismo tiempo que puede aportar elementos para esta cuestión de la identidad profesional que nos falta un poco como profesores de matemática en Uruguay. Tenemos me parece a mí, una identidad bastante marcada, pero que no la vemos como un cuadrado, no la tenemos muy clara. Tenemos concepciones que nos vienen de antes, como eso de que me siento a hacer mi curso. Eso no existe en otros países. Acá en Francia tienen el libro y usan el libro y se terminó. Entonces, vos decís, pero ¿cómo así que me tengo que comprar un libro? ¿Usted no me va a dar los apuntes y las notas? ¿Qué notas? Te dicen. No, no existe. Eso es muy uruguayo, me parece a mí. No sé si hay otro país, la verdad que yo no tengo conocimiento. En Brasil tampoco. Estaba el libro del alumno
y el libro del profesor, y era el Estado el que lo proveía, y yo no sé quién era que los hacía. Los hacía gente seguramente con un poco alejado de lo que era el terreno, ¿no? El de estar en la clase directamente, me parece que era un poco así. Y acá pasa un poco lo mismo, te diré, en Francia. Son inspectores que los hacen, a veces con un poquito de ayuda de algunos asesores que son docentes, pero sinceramente no es demasiada el aporte docente que está enfrente de la clase con sus alumnos. Entonces me parece que esa cuestión nuestra, eso es muy identitario y yo qué sé, me parece que hay cuestiones ahí que tenemos como que todavía apropiarnos como colectivo. Entonces me parece que esa cuestión de revolver un poco qué es lo que pasó en nuestros orígenes está copada. Y además, bueno, ¿no? Porque la cuestión histórica nos devuelve identidad, nos devuelve patrimonio y, y bueno, y es la historia, ¿no? Uno no se puede tampoco olvidar de lo que pasó antes porque si no le vuelven a pasar las mismas cosas. Así que me parece que el tema de el lugar que ocupa la historia en una formación de profesores de matemáticas me parece algo como que hay que pensarlo, para saber dónde estamos parados ahora y hacia dónde vamos. Muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido muy interesante. Te agradezco que hayas respondido rápidamente y a la propuesta que te hice de la entrevista y en forma muy amable. Así que nada más que palabras de agradecimiento. Bueno, gracias a vos y bueno, nada, quedo a las órdenes por cualquier otra cuestión o bueno, lo que pueda aportar.